Hola muchachos, pues ahora iniciamos con un tema que también es muy interesante, como lo son los movimientos literarios. Nosotros los seres humanos vivimos en una época, un lugar y un tiempo específico y reaccionamos ante lo que está sucediendo, como es el caso actual de la pandemia. Sabemos perfectamente bien todo lo que ha traído consigo todo este relajo. Lo mismo sucede con los movimientos literarios, ya que un grupo de autores, escritores, pintores, músicos y poetas, ante la época que vivieron, te van expresando a través de sus obras lo que estaba sucediendo. Gracias a ellos podemos saber y enterarnos de lo que sucedió en el pasado, nuestra historia. Todo movimiento literario tiene tres etapas, que vienen siendo el inicio, la transición, que es la parte media, y el final, cómo concluye. Hablar de los movimientos literarios me apasiona, porque es como podemos saber cómo ha ido la vida, evolucionando la vida del ser humano, cómo ha ido sus altas y sus bajas. Van a observar que voy a estar bajando la mirada nada más para poderme guiar de una etapa a otra. Y empezamos con la época del clasicismo. Esta época inicia a principios del siglo V y a finales del siglo V. Aquí quienes la crean son los griegos y los romanos y se caracterizan principalmente porque hablan de religión, de mitología y de valores. Los escritores característicos de esta época son Homero y Safo. Después de la época clasicista viene otra época, la época medieval. Caracteriza por ser la época de los castillos, de los escudos, de los en la época en donde los feudales y la iglesia tienen el poder de todo. Dios es el eje principal. Aquí surge la poesía medieval y se puede decir que aquí surgen los grandes reyes, ¿va? La principal obra de esta época medieval es el Cantar del Mío Cid, le sigue el Cantar de los Nibelungos, la Divina Comedia, pero lo más interesante es que aquí los poemas son escritos por autores anónimos. ¿Sabes qué son los autores anónimos? Aquellos que no pusieron sus nombres, crearon esas obras maravillosas que hasta en la actualidad se sigue hablando de ellas, pero no sabemos quiénes fueron esas grandes mentes. Lo que sí sabemos que hubieron personas que estuvieron transcribiéndolas y por eso actualmente llegaron a nosotros. Tanto en la época clasicista como en la época medieval no existía lo que era la escritura. Por lo tanto, se iban transmitiendo de manera oral a través de juglares, quienes iban de un pueblo a otro y a través de sus canciones narraban lo que sucedía. ¿Te acuerdas de Robin Hood? Pues había un personaje que iba cantando las hazañas importantes de Robin Hood. Esos eran los juglares. Posterior a esta etapa, a este movimiento, viene la literatura renacentista, que va del siglo XV hasta el siglo XVI. Y se le llama el renacer del hombre, porque en este momento como que Dios deja de ser el eje central y el hombre empieza a ser el eje principal. Se empieza a buscar la razón, el porqué de las cosas. ¿Por qué conformarme con el así lo pide Dios y no decir qué está sucediendo? Entonces aquí se inventa la imprenta. Fíjense qué interesante. Se empiezan a escribir novelas, ensayos, se empiezan a escribir poemas, etc. Aquí el amor, la naturaleza, la mitología y el goce de vivir son lo más importante. Hay autores que lo caracterizan hablando de la escritura, hablando de la literatura, como es Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes, William Shakespeare. Déjame comentarte que William Shakespeare es un escritor de transición, porque surge a finales de esta época renacentista y se vuelve uno de los autores principales de la siguiente época, que viene siendo la época romántica. Después del Renacimiento viene el Barroco.
el barroco como que es una etapa que todo vuelve a caer, como que todo vuelve a quedar oscuro, como que nuevamente se empieza a exagerar las cosas. Nace en Italia a principios del siglo XVII y se expande en Latinoamérica. Autores que lo representan está Quevedo, Lope de Vega, Sor Juana Inés de la Cruz, una excelente poetisa, me apasionan sus poemas. Y las obras que más se han estado mencionando de esa época son Fuenteovejuna, La verdad sospechosa, La vida es un sueño y todos los poemas tan maravillosos de Sor Juana. Termina la época barroca, viene la época neoclasicista que va en el siglo XVIII. Aquí se le llama la época de las luces, de la ilustración, surgen todos los famosos como Voltaire, se crean las grandes máquinas, es la época de la revolución y vuelve a salir la literatura épica. Termina esta época y viene la edad contemporánea, como que ya se está acercando a nuestros tiempos. Vuelve a surgir la razón y no los sentimientos. Empiezan a haber ensayos, fábulas, en donde se está promoviendo los valores y se está poniendo en práctica el uso de la inteligencia, de la razón. Los textos empiezan a surgir ya no más como poemas que se desarrollan en versos, se empiezan a escribir en prosa. Después de ellos viene el romanticismo, que habla del amor, la nostalgia, los sentimientos, el miedo, aquellas emociones internas que el ser humano empieza a vivir. Y te vuelvo a repetir, aquí surge la obra de Frankenstein, surgen los poemas de Becker, Edgar Allan Poe, que siempre anda buscando obras así como de suspenso y de misterio, Víctor Hugo, etc. Termina el romanticismo y viene el realismo a mediados del siglo XIX. O sea, casi nuestros vecinos son de esta época. Y te dice, se acaban los sentimientos. Es importante regresar a la realidad. Ya no me interesa pensar en el miedo, en será que el amor, no. Aquí en el realismo buscan la verdad. ¿Por qué hay más ricos y hay menos pobres? ¿Por qué estoy viviendo lo que me pasa? ¿Qué sucede en mi vida cotidiana? Muertes, asesinatos, violaciones, tragedias, etc. Y llega el modernismo, que es el siglo XIX, ya en su apogeo, en donde otra vez se refleja la libertad. Buscan todo aquello que nos trate de explicar qué está sucediendo. Pero aquí empieza como que a romperse aquellas normas muy establecidas. Y está como autores principales Octavio Paz, José Martí, Amado Nervo, y viene el vanguardismo, que es la etapa hasta donde ya casi llegamos. El vanguardismo, estos vanguardistas viven un movimiento medio loco, porque dentro del vanguardismo surgen como un montón de movimientos: surrealismo, futurismo, los caligramas, y no tienen un periodo estable. Inicia uno, termina otro, empieza uno, vienen los haikus. Bueno, es una mezcolanza, pero estos sí, los vanguardistas como que de plano dijeron, el que quiere expresar sus sentimientos los expresa como quiere y como pueda, y rompen con todas las reglas de la métrica, las reglas establecidas de lo para hacer un poema: rima, metro y ritmo. Y los autores principales aquí, pues también está Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, etc. Jóvenes, si se dan cuenta, en la literatura nos muestra cómo ha ido evolucionando nuestra vida, el pensamiento. Vemos que tenemos etapas bajas y etapas altas, etapas bajas y etapas altas. De eso se trata este nuevo proyecto que vamos a iniciar, de todos aquellos movimientos literarios que han dejado huella y que nos han permitido ver lo que ha sucedido en cada etapa, lo que ha pasado en cada movimiento, y sobre todo nos van indicando cómo se vivía, cómo era y qué se creó y qué representantes tenemos. No olvides que los movimientos literarios siempre van a mostrar a través del arte todo lo que se ha vivido en una sociedad. Nos vemos. Bye, bye.